Jóvenes, un gusto volverles a saludar a través de este medio en una sesión más de la asignatura de control de calidad, su servidor Alejandro Díaz García. Bien, de acuerdo a la secuencia didáctica que está marcada para el plan de estudios de control de calidad dentro de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial, nosotros nos encontramos dentro de la unidad número 2, titulada Sistema y Aseguramiento de Calidad. Esta tiene que ver con una serie de actividades que vamos a estar revisando al interior del aula de clase y a través de esta serie de sesiones grabadas para que usted posteriormente las pueda reproducir y retomar algunos temas pendientes que quedaron por revisar. Bien, el contenido de revisión es el tema 2.4 correspondiente a auditorías de calidad. Hemos tenido la oportunidad previamente de platicar un poco acerca de lo mismo, de esta situación de auditorías. Y bueno, dentro de esta misma hablábamos eh, de las personas que se encargan de realizar las auditorías dentro de las organizaciones, empresas. Eh, en su gran mayoría hemos visto o se observa que las carreras profesionales encargadas de realizar esta actividad en su mayor parte está formada por contadores públicos, por ingenieros, por administradores. Lo que se requiere para hacer o formar un equipo de auditores es tener toda la expertise necesaria acerca de los procesos y los procedimientos que se están llevando a cabo al interior de la misma organización. ¿Esto por qué? Bueno, nosotros no podríamos dar testimonio acerca de alguna situación que no conociéramos. Es decir, si nosotros desconocemos totalmente un proceso, de en vano sería el hecho de que nosotros estuviéramos evaluando el cumplimiento de las reglas establecidas para ese determinado proceso. De tal manera que entonces la auditoría de calidad nos va a llevar a esa parte, nos requiere la expertise, entonces no necesariamente tenemos que ser formación de ingeniero, de formación administrador o de formación un contador público. Lo que sí es que regularmente cuando escuchamos el tema de auditorías, una gran cantidad de personas podrían tener un sesgo en el pensar que una auditoría solamente se refiere a una cuestión financiera. Esto no es cierto, también se llevan a cabo las auditorías a los almacenes, a las líneas de producción, a nuestros proveedores e incluso de alguna manera la recopilación de información a través de una serie de encuestas en el cual obtenemos una serie de evidencias, habla precisamente de una auditoría de calidad que le estamos realizando en este caso propiamente nuevamente a nuestros clientes con la finalidad de nosotros obtener una eficiencia para nuestro sistema productivo. Bien, la duración de la secuencia en esta primera parte será una sola sesión de aproximadamente 2 horas que será complementada a través de una actividad que está marcada al final de esta sesión. Recuerde que será integrativa, consistirá en desarrollar un poco más el espectro acerca de las auditorías que a nosotros como ingenieros en producción industrial nos aqueja mucho en esta parte. Hay una área laboral importante en la cual nosotros podemos desarrollar este tipo de actividades. Entonces, dependerá de nosotros el desarrollar o ir más allá acerca de auditorías de lo que pudiéramos ver en esta sesión. Su servidor Alejandro Díaz García es el profesor encargado de dar la introducción de este tema. La finalidad, propósito u objetivo habla de describir la auditoría y parte de su contexto. Las orientaciones generales para la evaluación es que los temas revisados serán tratados o tentativos para una evaluación en su primer parcial de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. Bien, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a iniciar con un caso de estudio eh, para revisar. Es importante tal vez identificarlo a través del mismo, ya que nos dará una mayor apertura de tratar de identificar la importancia que puede tener una auditoría para las organizaciones o incluso para nosotros mismos como usuarios de algún servicio o producto. Perfecto. Bien, el caso de estudio inicia con la frase: explíqueme una vez más
que aunque usted hizo un buen trabajo, la compañía quebró. El caso se fundamenta en la siguiente suposición. Es usted un hombre jubilado de 72 años, usted y su esposa viven de su pensión de retiro, la que usted decidió administrar por su propia cuenta en lugar de recibir pagos anuales. Usted piensa que los años en los negocios lo han preparado con la capacidad de obtener un mejor rendimiento que lo que una anualidad le pudiera proporcionar. A lo largo del desarrollo de su vida, usted se dedicó a esta parte de administrar a lo mejor algunos procesos financieros y bueno, pues usted está completamente seguro que si obtiene la suma de dinero total de su pensión en una sola cantidad, podría obtener mayores beneficios al realizar alguna inversión. Así que usted se pone a pensar de qué manera podría usted obtener mejores beneficios. Una vez que ya decidió esto, obtiene solamente una suma con la totalidad del monto de su pensión. Ya decidió hacer esto, así que al retirarse y obtener una gran suma de dinero, llama usted a un corredor de bolsa y analiza con él lo que podría hacer. Él, por su parte, de manera profesional, le dice que lo más importante es proteger su capital y le recomienda comprar una serie de bonos, es decir, diversificar la inversión que usted tiene en esa suma total de dinero, de tal manera que obtenga mejores beneficios. Usted se decide por tres de las alternativas que el corredor de bolsa le ha propuesto como las más sólidas, como las mejores, a través del desarrollo de los balances generales que ha observado en los últimos tiempos las compañías bajo las cuales tiene dentro del portafolio de ofertas. Entonces, el corredor de bolsa le expone tres casos. Al final, entre ustedes dos, de acuerdo a los reportes que han tenido por parte de auditorías de estas mismas empresas, elige tres alternativas. La primera, va a decidir invertir parte de su dinero en una empresa de servicios públicos. La segunda, parte de la suma del dinero de la pensión, la va a invertir en una compañía de energía alternativa que tiene un rápido crecimiento en los últimos tiempos. Por último, usted decide invertir también en uno de los principales condados de California del Sur, es decir, en deuda pública. Esto se observa cuando, por ejemplo, el gobierno de un determinado lugar pretende obtener recursos, para lo cual oferta alguna serie de bonos de deuda que usted puede comprar y el gobierno en su determinado momento, al paso del tiempo, le generará una serie de rendimientos que tendrá beneficios económicos para usted. De tal manera que el corredor de bolsa, dentro del portafolio de ofertas que tiene, le muestra una gama de estas opciones y usted decide elegir tres. La empresa de servicios públicos, la compañía de energía y el condado de California del Sur. Bien, ¿qué ocurre con esto? Una vez que tomó las decisiones, bueno, pues ahora solo le resta esperar y observar el comportamiento de las diferentes variables que van a afectar las decisiones que usted ha tomado al respecto. De tal manera que usted espera obtener ganancias precisamente acerca del dinero para poder tener una vida un poco más cómoda a sus 72 años. Ocurre nuevamente lo que mencionaba en las diapositivas pasadas. Hay una serie de variables que van a afectar de manera determinante los comportamientos de un determinado proceso. Hay un fallo, se salen de control, existe una serie de situaciones que podríamos tener como explicación, pero sin embargo, lo que le ha pasado a usted en este caso hipotético es en la primera parte, la empresa de servicios públicos que usted eligió, en la cual usted eligió invertir parte de su dinero, quebró y usted solo podrá esperar con ansias una recuperación de unos pocos centavos de dólar después de varios años. ¿De acuerdo? ¿Qué ha ocurrido con la empresa de energía alternativa? Desafortunadamente también fracasó y espera usted también poder obtener o recuperar algo del dinero que invirtió, pues algún día, no tiene un estimado de tiempo,
en el cual se le hable que va a obtener algún monto de esto mismo. Definitivamente no va a obtener la cantidad que invirtió, pero podría obtener sin estimado algo de ese dinero. Y por último, el condado, en el cual también invirtió en bonos de deuda, se vio envuelto en un escándalo y tuvo que caer en incumplimiento de pago de todos los bonos vencidos que ofertó. De tal manera que ha fallado toda la parte del estimado que usted pretendía obtener con la inversión de este dinero. Entonces, ha iniciado usted un plan de recuperación, pero no es suficiente, porque por un lado usted está esperando obtener la recuperación de los servicios en la empresa de servicios públicos, bueno, pero después de varios años, algunos centavos, alguna parte muy pequeña. La compañía de energía también pretende recuperar algo algún día, pero no le da información acerca de cuándo. Tiene usted 72 años, entonces, ¿cuál sería su mejor estrategia para ese tiempo? Obtener un empleo es un poco complicado debido a las características biológicas que tendrá su cuerpo, ¿verdad? Ya no tendrá usted la mejor de los desempeños físicos, entonces hay un problema muy importante en esta parte. Eh, la auditoría que llevaron a cabo a estas tres compañías ha sido muy deficiente. No ha obtenido usted los requerimientos necesarios para poder tomar la decisión. Dejó basar la decisión de acuerdo a la sugerencia del corredor de bolsa, que en determinado momento es un experto en el tema. Sin embargo, bueno, pues al parecer las cifras que le entregó acerca de esta compañía, bueno, pues no han sido las más reales. De tal manera que, bueno, pues su decisión pudo tener un sesgo importante en ese sentido. Bien, le presento al equipo que dirige o que dirigía en ese momento las empresas. El señor Arteaga dirigía la empresa de servicios públicos, la señorita Padilla, la compañía de energía alternativa, y el señor Serna, que estaba a cargo de la administración de los condados en California del Sur. Ellos tres tienen un equipo de auditores mediante el cual daban a conocer los resultados financieros que tenía la compañía en ese momento, de tal forma que, bueno, pues al parecer se observó que no era del todo buena como ellos lo mencionaban. Entonces, ahora usted que tiene 72 años y tiene al frente al equipo de auditores que le han dado esa información, ¿qué podría decirle a ellos de esas tres entidades acerca de la forma en que planearon y condujeron sus auditorías y decidieron emitir también una opinión sin salvedades que justificara esa opinión ante usted? ¿De qué manera se dirigiría usted al equipo de auditores bajo el contexto de su edad de 72 años y haber perdido todo su patrimonio? Es muy probable que usted vaya a observar justificaciones en este sentido. Se trató de un fracaso del negocio, de un fracaso de la auditoría, de una evaluación del riesgo y la confiabilidad de la evidencia de la auditoría, en fin, una serie de pretextos y justificaciones a lo cual se le conoce como verborrea técnica. Cualquier cosa que hubiera indicado que había un problema con esta forma de trabajo en las auditorías hubiera sido importante para nosotros. Habríamos tenido a la mano una serie de herramientas más profundas para poder determinar si invertir con ellos o no invertir. Entonces, los auditores, en este caso, deberían de estar ahí siempre cuando los necesitáramos. En estos tres casos no ocurrió de esa manera. Eh, Hay una frase muy buena aquí que tiene un sentido importante y dice, el mensaje de este caso es que siempre es más fácil sufrir por culpa de una auditoría difícil, pero bien hecha, y tener que justificar sus decisiones y juicios cuando ya es demasiado tarde. Regresemos nuevamente a la frase inicial con la cual empezamos la revisión del caso de estudio. Explíqueme una vez más que aunque usted hizo un buen trabajo, la compañía quebró. Imagine usted el contexto de esto. Entonces, una vez más, veamos el mensaje.
Siempre es más fácil sufrir por culpa de una auditoría difícil, pero que esté bien hecha, que tener que justificar sus decisiones y juicios cuando ya es demasiado tarde. Jóvenes, la parte de las auditorías tiene una responsabilidad legal importante. Si usted, eh, como responsable de la auditoría, recolectó una serie de evidencias, las cuales presentaron un sesgo importante, información errónea, información falsa, recuerde que usted como auditor es una autoridad en el momento que se vuelva a tener una auditoría por parte externa, puede tener implicaciones legales fuertes, de tal manera que podría usted perder gran parte de su proyección profesional en el futuro debido a este tipo de errores. Entonces, las auditorías tienen una extensión muy variable. Puede durar una semana, un mes o incluso años para poder llevar a cabo una conclusión eficiente. Entonces, por otra parte, también le hace la sugerencia, buena suerte si piensa usted que un inversionista perjudicado va a ver las cosas desde el punto de vista que usted. Es decir, que fue un fracaso del negocio, que fue un fracaso de la auditoría o acerca de la evaluación del riesgo y la confiabilidad de la evidencia de la auditoría. Si usted le dice esto al inversionista, él no se va a quedar cruzado de manos. Él va a buscar responsables legales dentro de las cuales esas responsabilidades podría salir afectado a usted por una mala revisión de esa auditoría o esas conclusiones de evidencias. Bien, vamos a abordar el tema de auditorías desde dos perspectivas que son complementarias. La definición incluye varios términos y frases clave. Para facilitar su entendimiento, explicaré los términos en un orden diferente del que se presentan en esta descripción total de la clase. Para realizar una auditoría debe de existir información verificable y algunas normas, que en este caso van a ser algunos criterios, mediante los cuales el auditor pueda evaluarla. A su vez, la información puede asumir diferentes formas. Los auditores van a realizar de manera rutinaria auditorías de información cuantificable, es decir, que podamos nosotros manipular a través de datos, entre las cuales se van a incluir los estados financieros de la compañía, por ejemplo, las declaraciones individuales de los ingresos para los impuestos, en fin, los auditores también van a realizar auditorías de información más objetiva. ¿De qué manera? Bueno, pues como la eficiencia a lo mejor de algunos sistemas de cómputo de manera general o la eficiencia de las operaciones de manufactura. Estas últimas podrán estar respaldadas de una manera más objetiva si nosotros involucramos algunas herramientas de calidad, por ejemplo, las 7 herramientas, diagramas de dispersión, histogramas, gráficos de Pareto, Ishikawa, en fin, una serie de herramientas que nosotros nos van a permitir como auditores dar una mejor respuesta a las situaciones que se están observando al interior de la compañía. Es decir, a través de la recolección de las evidencias, nosotros podremos tener decisiones más competentes y justificadas para los cambios que queremos introducir al interior de la organización. Entonces, revisemos la definición 1 y la definición 2, que en forma son muy parecidas. La definición 1 dice que es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe ser realizada por una persona independiente y competente. Usted debe de tratar de ser lo más objetivo posible, salirse un poco del espacio y validar efectivamente que se esté cumpliendo solamente lo que se establece por la empresa. Es decir, si el proceso de la empresa tiene 10 puntos, yo voy a revisar como auditor que esos 10 puntos se lleven a cabo de acuerdo a lo que estableció la empresa. Si se está realizando alguna otra actividad extra para mejorar la calidad en este tipo de auditoría, no me corresponde validarla. A lo mejor podría ser una observación al final de la auditoría, pero en sí mi trabajo consiste en validar que esos 10 puntos definidos por la compañía se estén cumpliendo.
Entonces, en ese caso, yo diría que tenemos una auditoría satisfactoria. No tiene observaciones. Bien, con relación a la definición número 2, implica la forma en que se realizan las cosas. Examinamos una actividad para ver si se hizo según las reglas. El análisis resultante les dirá a los interesados si la actividad se realizó de acuerdo con las disposiciones acordadas y si esas disposiciones tuvieron éxito en lograr el resultado deseado. Entonces, se realizan auditorías precisamente para validar que estemos haciendo bien las cosas, si estamos triunfando en esa parte o en su determinado momento nosotros como ingenieros tenemos establecido un estimado a través de la planeación previa que realizamos de algún proceso. Si no se está cumpliendo eso, podemos involucrar un proceso de auditorías a fin de determinar si el error fue por parte del diseño en el proceso o porque alguna de las partes involucradas en el cumplimiento de la misma no está realizando las actividades que se tienen marcadas para dicho proceso. Bien, para satisfacer entonces el propósito de una auditoría, quienes la llevan a cabo deben obtener calidad y volumen suficientes de evidencia. Los auditores deben determinar los tipos y cantidad de evidencia necesaria y evaluar si la información corresponde al criterio establecido. Esta es una de las partes más críticas de cada auditoría. De tal manera que entonces vamos a definir evidencia como cualquier tipo de datos que utiliza el auditor para determinar si la información que se está auditando ha sido declarada de acuerdo con el criterio establecido. La evidencia asume varias formas diferentes. Entre ellas vamos a encontrar una clasificación de 4 maneras. La primera es acerca del testimonio oral del auditado. Regularmente, cuando se trata de alguna auditoría externa, lo primero que vamos a tener es una entrevista con el gerente general de la empresa o con el director de la misma, en el cual juntos vamos a establecer el objetivo de esta auditoría, conocer a través de la revisión documental el cumplimiento de los procedimientos marcados en el manual de operaciones de la empresa o del proceso A o del proceso B o del proceso C. De tal manera que nosotros vamos recolectando un testimonio oral del auditado, ¿de acuerdo? A través de una entrevista. Caso 2, con referente a la clasificación de las evidencias, puede ser una evidencia, una comunicación por escrito con las partes externas, es decir, nosotros vamos a recolectar esa información mediante encuestas, mediante cuestionarios acerca del conocimiento de los procesos, si conocen el reglamento establecido previamente o en su defecto, también la revisión a través de los manuales de operación, si existen, en donde se dé información acerca de cómo se lleva a cabo el cumplimiento de los procedimientos. La otra forma de evidencias serán las observaciones por parte del auditor. Recuerde que al momento de definir a nuestro auditor como una persona calificada, este deberá de realizar la entrega del informe con la información necesaria acerca de lo que se quiere conocer. Entonces, en este caso, si se cumplieron los objetivos o no por parte de la auditoría o si encontró en su determinado momento una serie de sesgos. Entonces, las observaciones por parte del auditor se van a convertir en una evidencia. Este es el caso del caso de estudio que acabamos de revisar. Al momento en donde el auditor hizo un levantamiento y entrega de información acerca de los estados financieros de las 3 compañías en las cuales usted decidió invertir en el contexto de sus 72 años y de la pensión, él tiene una responsabilidad legal y se convierte en una evidencia porque son las observaciones que usted hizo de la empresa que estaba auditando. Esa es la tercera forma de evidencia. La cuarta, bueno, pues habla precisamente de los datos electrónicos sobre las transacciones que se pudieran llevar a cabo en la compañía. Desde el levantamiento de un pedido en el área de ventas, el encargo
de los materiales a los proveedores que nos van a entregar precisamente los insumos para poder empezar con la orden de producción. En el área de producción o en la parte de la fábrica, al momento de solicitar también los insumos al área del almacén, los desperdicios que se llevaron a cabo para poder generar el producto, e incluso hasta el final en la entrega al almacén de producto terminado a través de toda la cadena. Entonces, hasta que llega hasta las manos del cliente. De tal manera que es indispensable, esto sí, es que el auditor esté calificado para comprender el criterio que se está utilizando y que sea competente. Esto con la finalidad de saber los tipos y la cantidad de evidencia que debe acumular para llegar a la conclusión adecuada después de que ha examinado la evidencia. No solamente va y levanta una serie de datos y se pone a calcular números, no, solamente vamos a requerir un cierto tipo de información que habremos de definir precisamente dentro de la planeación de la eh, auditoría. Entonces, el auditor también debe de tener una actitud mental independiente. La competencia del individuo que realiza la auditoría es de poco valor si el auditor o la auditora no son imparciales en la acumulación y en la evaluación de la evidencia que construye. Entonces, esta parte de independencia, bueno, podría parecer total, de manera total no puede ser eh, posible. Esto porque, bueno, pues dentro de los testimonios, por ejemplo, aquí hablábamos en el testimonio oral de la posible entrevista que pudiéramos tener con el encargado del área de producción, el director general o el gerente general de la empresa. Entonces podríamos tener ahí un sesgo, ¿no? En esa situación, lo que sí es importante reconocer es que lo que mencionábamos hace unos instantes, las herramientas numéricas que pudiéramos utilizar para el desarrollo de estas auditorías nos van a ayudar en la toma de decisiones un poco más objetiva conforme a los resultados que obtenemos por parte de las auditorías. Entonces, bien, lleguemos a la parte de los tipos de la auditoría. Vamos a definir para efectos de este curso tres tipos de auditoría. La número uno, conocida como auditoría operacional o de comportamiento. La número dos, conocida como auditoría de cumplimiento. Y la número tres, como auditoría de estados financieros. Vamos a revisar brevemente cada una de ellas a fin de comprender mejor la forma de su funcionamiento. Para el caso de las auditorías operacionales o de comportamiento, se consideran que son las más apropiadas para el uso interno, es decir, esta va a ser realizada por integrantes de la misma organización. Y esto nos da el beneficio, la ventaja de tener un control sobre el destino corporativo propio y los recursos que se están utilizando. De alguna manera usted conoce cuáles son los puntos más débiles que tiene su organización. Eh, Se trata nuevamente de no afectar en el caso de las auditorías a los departamentos, sino solamente observar el cumplimiento de lo que ya está establecido, la forma en que lo está cumpliendo. Decíamos hace unos instantes, si el proceso marca 10 pasos, esos 10 pasos deberían de ser observables al pie de la letra. Entonces, también este tipo de auditoría operacional o de comportamiento nos va a permitir la toma de decisiones mercadotécnicas, es decir, con base a las mismas nosotros podríamos mejorar la calidad de nuestro proceso que al final va a agregar valor a nuestro cliente. Es interesante señalar que una auditoría de comportamiento primero tiene que recopilar datos del cumplimiento. Entonces, hay que tener, porque para esto hay que tener datos que analizar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con los objetivos de cada uno de los departamentos. Entonces, este tipo de auditoría de operacional o de comportamiento tiene como preámbulo una auditoría de cumplimiento. Entonces, durante esta clasificación de auditorías, las revisiones no se van a limitar solamente a la contabilidad, pueden incluir la evaluación de la estructura organizacional, las operaciones de cómputo, los métodos de producción,
los métodos de mercadotecnia y cualquier otra área en la cual esté calificado el auditor. Debido a las diferentes áreas en las que se puede evaluar la eficiencia operacional, es imposible que se pueda caracterizar la conducta de una auditoría operacional típica. En una organización, el auditor puede evaluar la relevancia y la suficiencia de la información que está utilizando para la administración. Esto es en cuanto a la toma de decisiones para adquirir a lo mejor nuevos activos fijos. Por otra parte, el auditor puede evaluar la eficiencia del flujo de información también dentro del proceso de las ventas al respecto. Esto es con relación a la parte de la auditoría operacional o de comportamiento. Revisemos bien eh, la parte de la auditoría de cumplimiento. Y esta se va a observar o se va a realizar para determinar si la entidad auditada aplica correctamente los procedimientos, las reglas o los reglamentos específicos que la autoridad superior ha establecido, en este caso, los altos mandos, la alta gerencia. Una auditoría de cumplimiento de un negocio privado puede incluirnos determinar, por ejemplo, si el personal contable está aplicando los procedimientos que prescribió el contralor de la compañía. Podremos revisar también tal vez el promedio de los sueldos para que cumplan con la legislación laboral establecida en el país de trabajo. También otro ejemplo es revisar los acuerdos contractuales con los banqueros, con los proveedores, con aquellas personas que nos hacen préstamos a corto y largo plazo para asegurarnos de que la compañía esté cumpliendo con los requerimientos legales que tiene marcados como obligaciones. Entonces, para este tipo de auditoría de cumplimiento son muy comunes en las unidades gubernamentales como las alcaldías, como los municipios, como algunos distritos escolares. ¿Por qué? Porque las auditorías de cumplimiento están sujetas debido a los extensos reglamentos que establecen las autoridades gubernamentales. Prácticamente en cada organización privada o sin fines de lucro, con políticas prescritas, en este caso, convenios contractuales y requerimientos legales, se requiere que haya una auditoría de cumplimiento. ¿De acuerdo? Este tipo de auditoría de cumplimiento tiene una desventaja. Esta es que la auditoría de cumplimiento eh, tienden a desfavorecer la innovación. Nuevamente, usted tiene un procedimiento marcado por 10 puntos, pero resulta que en el punto número 4, como lo están desarrollando, encontraron una área que facilita el trabajo del operador o están innovando el procedimiento número 5. ¿Qué ocurre? Bueno, esto y sigue funcionando de esa manera. Esto haría que tuviéramos una observación por parte de la auditoría de cumplimiento, es decir, no se está llevando a cabo de acuerdo a lo establecido en el manual de operaciones o en el manual de reglamentos oficiales de operación de determinado tipo de departamento. Recuerde usted, la auditoría nos lleva a validar que se esté cumpliendo a cabalidad el reglamento. Si hay un tema de innovación, sería mal visto entonces dentro de la auditoría que estuviera ocurriendo esto porque no se está cumpliendo con las reglas. Perfecto. Bien, pasemos a la revisión del último tipo de auditoría. Esta se conoce como auditoría de estados financieros. ¿Y a qué se refiere este tipo de auditoría? Bueno, pues se lleva a cabo para determinar si los estados financieros en general han sido elaborados de acuerdo con el criterio establecido. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a validar regularmente el margen de los beneficios de nuestra compañía, los activos que tenemos marcados como adeudos, el patrimonio neto para las deudas, algunos activos de patrimonio neto. Entonces, el auditor deberá realizar las pruebas requeridas para determinar si los estados contienen errores importantes u otras declaraciones erróneas. Entonces, una visión integral de una auditoría va a considerar tanto el riesgo de los errores y los controles de operación pensados para prevenir errores,
cada vez más este enfoque integrado nos va a incorporar una perspectiva estratégica de la entidad empresarial. Entonces, definitivamente el auditor deberá de tener un amplio conocimiento de la entidad y del ambiente bajo el cual está desarrollando la auditoría. Este conocimiento de alto nivel va a incluir conocer a la industria del cliente y su ambiente reglamentario y operativo, lo cual va a incluir las relaciones externas, tales como los proveedores, los clientes, los acreedores. Además, también el auditor debe considerar algunas estrategias empresariales del cliente y los indicadores de medición, que son factores críticos de éxito relacionados con las estrategias que se estén determinando. Bien, estos son los tres tipos de auditoría que podemos identificar. Como actividad complementaria, voy a hacer una recomendación acerca de un libro muy digerible para el tema de auditorías, para profundizar. Recuerden nuevamente, es uno de los sectores en donde usted como ingeniero podría desarrollarse ampliamente. El libro que yo le estoy recomendando tiene como título Auditorías de la Calidad para mejorar su comportamiento, de Dennis Arthur. Este libro lo introduce, le ayuda a introducirse de manera muy general en el contexto de las auditorías, le relata de una manera muy digerible de qué manera es el funcionamiento, de tal forma que usted podría tener la capacitación de una visión eh, integral de cómo funciona esto. Entonces, la recomendación es que usted pueda leer el libro en su totalidad, no es una lectura muy extensa. Sin embargo, para efectos del cumplimiento de la actividad de esta clase, vamos a revisar el capítulo 3 a su totalidad. Una vez que hayamos terminado de revisar este cuestionario, habremos de resolver un cuestionario que vamos a otorgar a través de una liga, en el cual usted dará respuesta a algunos cuestionamientos marcados para este tema. Entonces, solamente es con relación al capítulo número 3. Bien, eso ha sido todo por mi parte. Me despido con una frase a propósito de las auditorías de Marie Curie, eh, que utilizan en algunos lugares, o bueno, que ha sido utilizada por algunos auditores. Dice así: solo puedes analizar los datos que tienes, por lo tanto, sé estratégico sobre qué reunir y cómo almacenarlo. Marie Curie. Solo puedes analizar los datos que tienes, sé estratégico sobre qué reunir y cómo almacenarlo. Esa es la clave de toda una auditoría. Le agradezco la presencia y la atención por parte de usted. Le mando un fuerte abrazo.